Bueno, ya estamos viendo nuestro primer tema, que son las interpretaciones radiográficas o radiológicas. El objetivo de este capítulo es proporcionar al estudiante que está en proceso de formación un proceso analítico que lo aplicaremos en la interpretación de la imagen radiográfica. El lector, en este caso, el estudiante o el futuro profesional, proveerá un método, o sea, adoptará un método sistemático de análisis de las imágenes. Como decíamos, el objetivo es proveer al estudiante un método de análisis sistemático de las imágenes radiográficas. Esta capacidad solo lo puede obtener uno, un profesional o un estudiante, consiguiendo con la práctica. Primero, siempre debemos partir por la exploración clínica. El dentista, el odontólogo, el profesional, prescribe la radiografía cuando piensa que puede ofrecer, o cuando piensa que esta radiografía pueda ofrecernos una información de diagnóstico útil que pueda influir en nuestro plan de tratamiento en base a los síntomas y signos del paciente, indicando la necesidad. Para todo esto se necesita la exploración clínica. El profesional deberá seleccionar el tipo de radiografía que necesita su paciente o la pieza por ejemplo, una pieza con absceso crónico solicitará pues una radiografía periapical o una técnica de la bisectriz y luego debe saberla interpretar, ¿no? La obtención de una imagen de diagnóstico de forma adecuada es que el odontólogo o el estudiante, antes de analizar antes de prescribir la radiografía y luego interpretar la radiografía, debe identificar si en la imagen o en la radiografía existen algunas distorsiones, como ser una imagen elongada, escorzada o con penumbra. También debe observar, aparte de esto, el contraste, ¿sí? La calidad de la imagen, de esta imagen de diagnóstico, ¿no? A veces se puede llegar a dar por la exposición, o por la exposición sería una mala técnica que ha empleado el profesional o el estudiante. Y en el revelado también, cuando obtenemos una imagen muy blanda, o sea, muy blanca o muy oscura.
Entonces no hemos empleado los tiempos adecuados en el cuarto oscuro. Todo esto, estas distorsiones nos van a imposibilitar su interpretación. Como vemos en la imagen, miren, acá estamos viendo una imagen de un incisivo lateral, un incisivo central, ¿ve? Donde vemos todas las estructuras de soporte de la pieza dentaria. Ahí estamos viendo el ligamento periodontal, estamos viendo, miren esta imagen oscura, radiolúcida, estamos viendo la imagen del ligamento periodontal. Por fuera estamos viendo una imagen blanca, radiopaca, ¿sí? Hasta el tercio apical. Luego estamos viendo el trayecto del conducto dentario. Esta imagen, por ejemplo, no presenta ningún tipo de distorsión. ¿Sí? Acá estamos viendo el proceso que se presenta o la patología que presenta a nivel apical. Entonces, una imagen para llegar a interpretar para diagnosticarla, no debe presentar ningún tipo de distorsión, ¿sí? Tanto en la, en la exposición como en el revelado. El profesional también debe ver el número y tipo de imágenes que necesitan para observar la pieza que está en problema. Para esto debemos ser muy cautelosos al realizar la interpretación basada en una sola radiografía. Por ejemplo, en la película periapical, estamos viendo una imagen extensa a nivel apical, ¿sí? Una imagen radiolúcida extensa. Si en una imagen periapical, en una técnica de la bisectriz, no se llega a observar la integridad de este proceso apical crónico, de este absceso, entonces se debe recurrir a otras técnicas adicionales, por ejemplo, una cruzal o una panorámica. Entonces, no solamente el profesional debe basarse en una sola imagen, tiene que observar todo el proceso patológico que presenta la pieza dentaria o la pieza que está en problema. La exploración radiográfica. El primer paso a emplear un método sistemático, o sea, hacer un análisis de forma sistemática, primero nosotros debemos identificar, saber, conocer la anatomía normal de una pieza dentaria. ¿Qué nos dice la anatomía normal? Conocer la corona, el esmalte, la dentina, la cámara pulpar y a nivel radicular observar la pulpa dentaria, el espacio del ligamento periodontal, esta imagen radiolúcida, y luego la imagen radiopaca que sería la lámina dura o la cortical alveolar, ¿no? Que estas imágenes, estos tejidos de soporte tienen que estar en toda la extensión de la raíz. Eso es la normalidad. Luego, para poder ser capaz de reconocer el aspecto anormal o lo patológico. Puede existir muchas anomalías en una imagen, porque en una imagen radiográfica siempre se va a llegar a observar 3 piezas o 2 o máximo 3 piezas, como estamos viendo en la radiografía. Entonces, podemos llegar a observar, por ejemplo, en este caso, mire, hay una caries en la pieza 6
con una imagen radiolúcida que hay compromiso pulpar y a nivel apical vemos un ensanchamiento, un engrosamiento del espacio del ligamento periodontal. Entonces, y por fuera de esta, a nivel del tejido óseo, estamos viendo una imagen radio opaca, que generalmente se presentan en las piezas que tienen una patología crónica, ¿sí? Que se llama la osteitis condensante. Entonces, en una pieza que está sana, sin ninguna patología, lo veremos un tejido óseo normal, con su trabeculado, pero aquellas piezas que ya tienen cronicidad, vamos a llegar a observar estas imágenes radiopacas alrededor de la raíz del diente. O sea, es como un engrosamiento de las trabéculas que están en el tejido óseo. Entonces, este engrosamiento nos va a dar esta mayor densidad ósea, esta imagen radio opaca, ¿no? Que es signo de cronicidad y llamada osteitis condensante. Otra, el análisis de las lesiones. Primero siempre debemos localizar la anomalía. Muchas anomalías o lesiones se presentan en la región, en un lugar específico del macizo facial, ¿sí? Y estas anomalías pueden ser unilaterales o bilaterales. Entonces, a veces la radiografía ortopantomográfica, o sea, la panorámica, nos ayuda a observar esta imagen si está en ambos, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, o solamente se presenta en un solo lado, como estamos viendo en esta pieza, ¿no? Una imagen radiológica. El epicentro, cuando se presenta la lesión a nivel coronal, estas lesiones se componen del epitelio odontogénico, ¿sí? Y si esta lesión está por encima del conducto dentario, es más seguro que la lesión sea de origen odontogénico. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar dónde está la lesión, si está por encima del conducto dentario inferior o por debajo de esta. Si la lesión está dentro del conducto dentario, será de naturaleza neural o vascular, ¿sí? Una lesión que se presenta, sabemos que en el conducto dentario inferior está un trigémino, o sea, el dentario inferior, una rama del trigémino. Entonces, esta por alguna causa, por un trauma, puede existir una lesión de este paquete nervioso, presentándose como el neurofibroma, el neuroma, ¿sí? Todas estas lesiones que se pueden llegar a presentar cuando está dentro del conducto dentario. Otras lesiones como la osteomielitis. La osteomielitis es una lesión que ha atravesado ya, que se sitúa en el tejido óseo. Y generalmente más se va a presentar en la mandíbula y es muy raro llegar a observar una osteomielitis en el maxilar superior, ¿no? ¿Por qué generalmente se puede presentar la osteomielitis en el maxilar inferior? Por una menor irrigación que presenta, ¿sí? Este tejido óseo de la mandíbula es más compacta, por lo tanto, tiene menor grado de irrigación. En cambio, el maxilar superior es más tejido esponjoso y tiene mayor grado de irrigación. Entonces, por eso es que generalmente la osteomielitis se va a presentar más en la mandíbula, ¿no? Y las lesiones cartilaginosas que se presentan en la región contigua.
maxilar, en el cóndilo de la mandíbula, porque en esta región hay más tejido cartilaginoso. También debemos saber evaluar a la lesión, su periferia y su forma. Si tiene una periferia bien definida, una periferia, un margen o un borde bien definido y está corticalizado, o sea, tiene una imagen radiopaca, bien uniforme, que rodea la lesión. Por ejemplo, en los quistes, ya lo vamos a ver enseguida, que tiene una imagen bien definida y es radio-opaca. Un margen esclerótico y general, como estamos viendo acá, mire, generalmente es un borde amplio. Es un hueso reactivo, no presenta una anchura uniforme, como estamos viendo en esta pieza 6, ¿sí? Es una reacción del tejido óseo frente a la inflamación o a la patogenia que presenta esta pieza dentaria. Y cuando vemos una lesión que está mal definida, es debido a la transición gradual. O sea, toda lesión, por ejemplo, un quiste no se va a presentar en una primera instancia. Antes de que se instale el quiste, primero tiene que pasar por un granuloma. Y esa sería una transición gradual, un borde mal definido, ¿sí? Acá lo vamos a ver. Luego, vamos. Vemos la forma. La lesión tiene que tener una forma determinada o irregular. Por ejemplo, una forma bien definida es el quiste, ¿sí? Y una forma irregular lo vamos a ver siempre al granuloma, que no tiene esta cortical. Miren, el quiste tiene esta cortical, una imagen radiopaca bien definida. En cambio, el granuloma no tiene un borde definido porque todavía no está encapsulado. La forma, generalmente el quiste va a presentar una forma circular, similar, muy parecida a un globo, ¿sí? Y la forma puede ser festoneada o semicírculos que se reflejan en un crecimiento, o sea, es festoneada y irregular el borde, generalmente en los granulomas. Entonces, también tenemos que ver eh, la forma de la lesión que se presenta en la pieza a tratar, ¿no? Aquí tenemos la periferia y la forma, lo que decíamos acá. Si estamos viendo esta imagen, un resto radicular, miren, de la pieza 6, y estamos viendo acá una imagen bien corticalizada, radiopaca, una periferia bien definida, de forma o circular, o puede ser también ovoide, ¿sí? También lo vemos esta misma característica de la periferia en el quiste dentígero, en el fibroma odontogénico, y estamos viendo, miren, una imagen radiopaca, pero multilocular, o sea, tiene varios lóculos. En cambio, el quiste tiene un solo lóculo o es unilocular. Entonces, tenemos que también diferenciar el contenido. El contenido del quiste es totalmente radiolúcido, porque su contenido es líquido o semilíquido. Este contenido puede ser acuoso, cremoso, sanguinolento, claro, turbio. En cambio, en estos tumores o en los quistes odontogénicos, generalmente vamos a encontrar una periferia bien definida,
corticalizada radiopaca con un contenido mixto, aparte de que la pieza dentaria, ¿sí?, esté en el fondo de la lesión. Estamos viendo dentro del contenido imágenes radiolúcidas e imágenes radioopacas, ¿sí? Un contenido mixto. Realmente, esto lo vamos a ver en los tumores benignos, también los tumores malignos. Es lo que hablamos de estructura interna, su aspecto interno, su densidad puede ser radiolúcida, como hemos visto en el quiste, o puede tener una densidad radiopaca, como lo estamos viendo acá, en la dentinogénesis imperfecta. También puede tener un contenido mixto, como lo hemos visto acá en este tumor, un contenido mixto, una imagen radiopaca con imágenes radiolúcidas. Pues el contenido varía de acuerdo a la lesión, ¿no? Si es un quiste, como estamos viendo acá, un proceso crónico, un contenido totalmente radiolúcido, con un halo, un borde radiopaco corticalizado. En cambio, acá estamos viendo un contenido mixto, ¿sí? O un contenido totalmente radioopaco, ¿no? Los osteomas, ¿sí? Los cementoblastomas. El hueso, que nos dice, el hueso por su imagen mixta, el hueso, estas trabéculas empiezan a engrosarse más, dándonos esta imagen radiopaca. Por ejemplo, acá tenemos formándonos septos o tabiques en el ameloblastoma y en el queratoquiste. Acá tenemos, miren los contenidos. Acá estamos viendo una imagen, una imagen de tamaño considerable que está presentada por encima del conducto dentario inferior, una imagen radiolúcida de origen dentario, origen odontogénico, ¿sí? Con una cortical radiopaca, está corticalizada, definida, puede ser ovoide o circular, con un contenido totalmente radiolúcido. Un contenido mixto, lo estamos viendo acá en el ameloblastoma, un tumor benigno que presentan imágenes o septos o tabiques, miren, acá. El ameloblastoma en su inicio es totalmente radiolúcido, pero cuando está en una etapa intermedia, ya toma este aspecto de como un panal de abeja, ¿no? Estos septos o tabiques. Luego, cuando el ameloblastoma va creciendo más, estos tabiques, estos septos se hacen borrosos y nos dan el aspecto, por acá se ve, como pompas de jabón, ¿sí? Circulares. Y otra imagen totalmente radiopaca, estamos viendo acá, que sería el cementoblastoma. Una imagen radiopaca, totalmente radiopaca, pero en este caso con una cubierta o con un halo radiolúcido. Y generalmente va a estar en las piezas posteriores, en los molares, ¿sí? Entonces ya hemos visto hasta acá la forma, su estructura interna, el tamaño, su contenido de todas las lesiones que se presentan en los maxilares. Efectos de estas lesiones sobre las estructuras adyacentes. Una lesión en su inicio, por ejemplo, el quiste, en su inicio primeramente va a ser, hemos dicho, un granuloma, una pequeña imagen radiolúcida alrededor del ápice del diente, en problema, ¿no? Con su proceso crónico. Esta va a ir destruyendo el hueso y se va a ir formando el granuloma un poco más. Este empieza a crecer más con un diámetro mayor a 2 centímetros y puede ir desplazando, creando un desplazamiento, destruyendo las corticales y desplazando a los dientes.
Estas muchas veces, dependiendo de su tamaño, pueden estar o no asociadas al diente problema, ¿no? Rodean a la corona de un diente no erupcionado, pueden originarse del epitelio del esmalte, por ejemplo, el quiste dentígero. El quiste dentígero siempre se va a presentar alrededor de la corona de un diente retenido, que no ha podido llegar a erupcionar, ¿sí? Por diferentes causas, falta de espacio, ¿sí? Entonces, esta imagen radiolúcida se va a llegar a formar alrededor de la corona del diente y va a tener una cubierta radiopaca. Entonces, estas son de origen odontogénico y los efectos sobre las estructuras que están asociadas, o sea, rodeadas a estas lesiones, pueden ser de tres tipos: desplazamiento. Por ejemplo, el quiste dentígero, de acuerdo que vaya creciendo mucho más, va a ir desplazando al conducto dentario inferior hacia el borde de la mandíbula. Puede estar asociada o no con un diente. Produce reabsorciones radiculares de los dientes vecinos. Y por regla general se puede indicar que estos quistes y tumores benignos son menos agresivos, solamente tienden a desplazar las estructuras adyacentes, ¿no? Las estructuras vecinas que están en relación con la lesión, ¿sí? No, no actúan como los tumores malignos, que destruyen todo lo que encuentran a su paso. Y los tumores malignos no tienen esa cubierta radiopaca, no están corticalizados, ¿sí? Entonces, por eso es su agresividad de los malignos. En cambio, los tumores benignos siempre van a llevar una cortical, un borde radiopaco, que puede ser unilocular o multilocular. Ahí están los efectos sobre las estructuras adyacentes. Miren, aquí está el quiste que tanto hemos mencionado. Miren, para que se instale este quiste, que es mayor a casi a 2 centímetros, no es mayor, ¿no? Un poco mayor a 1 centímetro de diámetro, ha ido destruyendo el tejido óseo, la tabla ósea, para instalarse esta bolsa patológica, este lecho patológico, que con el tiempo puede destruir la tabla y la secreción purulenta exteriorizarse. Y aquí está una lesión mixta, que igual tiene una cortical, un tumor benigno, tiene una cortical de gran tamaño, con un contenido mixto. Vemos imágenes radiolúcidas, imágenes radiopacas, y que van produciendo, de acuerdo, conforme que van creciendo estas lesiones, también van produciendo reabsorciones radiculares, como estamos viendo acá, ¿sí? De la raíz mesial, por ejemplo, se va produciendo reabsorciones radiculares. Y también hemos visto otros tumores, por ejemplo, acá nos indica un tumor de gran tamaño, miren, ya está en el borde basilar, ya comprometido todo el tejido óseo y casi hasta la parte anterior o la parte casi media de la mandíbula. Con un borde definido multilocular, con un contenido mixto, imágenes radiolúcidas, imágenes radiopacas, y generalmente se da una pieza que está retenida y que baja al fondo de la lesión, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo el tamaño de la forma, el contenido de las lesiones que se llegan a presentar. Por ejemplo, este quiste, aquí está el borde basilar y están desplazando al conducto dentario inferior. No solamente desplaza las piezas dentarias, sino también desplaza al conducto comunicación, presentando en el paciente una parestesia, ¿sí?
una falta de sensibilidad. Entonces nosotros que estamos ya en un proceso de formación, debemos, para hacer un diagnóstico radiográfico, de toda la imagen radiográfica, no solamente debemos observar la pieza en problema, sino tenemos que observar todas las radiografías, o sea, todas las piezas dentarias que presenta nuestra radiografía. Podemos encontrar anomalías dentarias, o sea, podemos presentar otras patologías, otros signos, otras características que no siempre se van a llegar a observar clínicamente, ¿sí? Y tenemos que sabernos organizar nuestro diagnóstico. Primero, siempre localizar la anomalía dental, ¿sí? Está en tal pieza, digamos en la pieza 3.6, ¿sí? Saberlo localizar, saber la posición anatómica. Si la lesión que está viendo está por encima del conducto dental inferior, es de seguro que va a ser de origen odontogénico. O si está por debajo, ¿no? Entonces tenemos que saber identificar la posición anatómica. Tenemos que saber localizar si es unilateral o está generalizada, como la enfermedad localizada o generalizada, como la enfermedad periodontal. Decimos localizada cuando se ubica en una pieza o dos piezas, en el lado derecho, digamos. Y cuando vemos generalizada la enfermedad periodontal, puede estar en toda la arcada o hemiarcada. También observar si es unilateral o bilateral, ¿sí? ¿Es única? ¿Es un solo lóculo? ¿O es multifocal o multilocular? Entonces, si nosotros vamos a organizar esta forma de hacer el examen, la interpretación radiográfica, de seguro que nos va a ir bien, ¿sí? Segundo, siempre debemos ver la periferia, que esté bien definida. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo una periferia, mire, este quiste dentígeno, que solamente rodea la corona del diente, ¿sí? En una pieza, un tercer molar que está retenida, ¿sí? Está mesioangulada, entonces se llega a formar este contenido que es totalmente radiolúcido, porque este líquido proviene del líquido tisular. Entonces es un líquido, por eso nos da una imagen totalmente radiolúcida. Y esto es en su inicio, conforme va a avanzar, como son crecimientos o lesiones asintomáticas, pues van a ir con el tiempo destruyendo casi una hemiarcada, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso que decimos, debemos observar todas las radiografías, ver si está corticalizado, y aquí están las flechas que nos indican la cortical. Disculpe, si la lesión está socavada, el borde está mal definido, es invasiva, ¿qué forma tiene? Tiene una forma circular, está festoneada, es irregular. O sea, todo eso tenemos que llegar a observar en la pieza que está con problema, ¿no? Que es la causa o el motivo de nuestra eh, solicitud al gabinete de rayos X para esta pieza dentaria. La estructura interna, tenemos que ver, esto es el resumen que estamos haciendo de todo, que sí es totalmente radiolúcida, como este quiste, es de origen odontogénico, ¿sí? La cortical radiopaca, un contenido radiolúcido, y hemos dicho en el cementoblastoma, en la displasia cleidocraneal, vamos a ver imágenes radioopacas, totalmente radioopacas, totalmente blancas. Y en los tumores benignos, como el ameloblastoma, vamos a ver imágenes mixtas en acá adentro,
tanto radioopacidad como radiolucidez. También debemos analizar las estructuras que los rodean, las piezas, o sea, las estructuras, por ejemplo, en este caso, el conducto dental inferior. En el caso del maxilar superior veremos qué relación o cómo está la relación con el maxilar superior, con el seno del maxilar superior, ¿no? O maxilar, ¿sí? Entonces tenemos que ver si hay una relación próxima, porque en el momento de una extracción podemos hacer una comunicación bucosinusal. Entonces tenemos que llegar a observar esta relación del ápice con el piso del seno maxilar. Ver la lámina dura de los dientes. Ya hemos dicho que la lámina dura es una imagen radiopaca que totalmente rodea a la raíz del diente. Desde el límite amelo cementario, acá no se ve muy claro, pero rodea a toda la raíz. En estos procesos crónicos podemos llegar, cuando se presentan así un granuloma, un quiste, y hay lesión, y hay compromiso pulpar, la lámina dura va desapareciendo, ¿sí? Desaparece acá a nivel apical. Se pierde esa densidad radiopaca de la lámina dura. También tenemos que llegar a observar el ligamento periodontal, que es una imagen radiolúcida que está por delante de la lámina dura, ¿sí? Esos dos son los tejidos de sostén que se van a llegar a presentar alrededor de la raíz del diente. Pero también decíamos las estructuras vecinas, el conducto dentario, el seno maxilar, el foramen mentoniano, en estos casos de los premolares, que muchas veces, como estamos viendo acá, mire, a nivel del segundo premolar, puede estar muy en relación con el ápice o por debajo del ápice. Entonces tenemos que saber diferenciar todas estas estructuras anatómicas que si no las sabemos diferenciar, podemos llegar a hacer una interpretación errónea, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a hacer un diagnóstico radiográfico. El libro de consulta es la radiología oral y temas son principios de interpretación. El autor es White, Faron. Cualquier consulta, ahí lo tienen en el libro, pueden llegarlo a documentar un poco más, ¿sí? Nuestro tema. Entonces, como introducción, hemos visto el primer tema y luego vamos a continuar con el segundo tema. Gracias, chicos. ¿Cómo lo cuento? Mira, recién. He puesto eso.